Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este conjunto de neceseres. Como veis, tienen formas muy diferentes, sin embargo, su confección es prácticamente igual. Además, os voy a enseñar un truco estupendo para hacer la cinta de bies. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el conjunto de neceseres rápidos, vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a usar en el exterior esta tela de flores y también voy a utilizar esta de lunares en la parte exterior para los bieses y algún detalle que le voy a hacer. En el interior voy a utilizar esta de cuadros como forro. Para darle cuerpo a nuestros neceseres, yo voy a utilizar una guata de algodón. También podéis utilizar alguna entretela que se pegue para darle un poco más de consistencia, o si lo queréis todavía más rígido le podemos poner algún estabilizador. Yo voy a usar este porque además quiero acolcharlo un poquito. Voy a usar unas cremalleras para adornar el interior de nuestros neceseres y tapar el borde de las cremalleras. Voy a utilizar esta cinta de zigzag que la voy a sujetar con un hilo tipo mouline. Y también he puesto aquí unos botones y la entretela que se usa para hacer las aplicaciones a festón, porque al final vamos a adornar siempre un poquito este tipo de trabajo en función del gusto de cada uno. Yo os voy a dar algunas alternativas utilizando estos materiales. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. En la web tenéis disponible de manera gratuita para descargaros los patrones del conjunto de neceseres que estamos haciendo en este vídeo. Pero os quiero enseñar cómo se hace el patrón del neceser curvo, porque es realmente muy fácil de hacer y además así os permite poderlo dibujar al tamaño que os apetezca más. Yo tengo un plato que tiene un diámetro de 23 centímetros y tengo una hoja que es un tamaño DIN A3, que es el doble de las hojas normales, por así decirlo. Lo que voy a hacer es poner el plato boca abajo y voy a dibujar todo el contorno alrededor. Una vez que he dibujado el contorno, voy a doblar la hoja buscando que ambos lados coincidan, es decir, partir el círculo a la mitad. Miro un poquito al trasluz y con esto ya lo alineo perfectamente. De esta manera he obtenido justo el punto de la mitad del círculo y lo que voy a hacer es una raya aquí, una marquita aquí y una marquita aquí. Ahora tengo que coger el plato de nuevo y ponerlo a continuación, empezando en esta raya del centro, y para alinearlo hacia los lados me voy a ayudar de la regla, de manera que quede unido este punto a la altura del otro, de arriba. ¿Veis cómo está? Para que yo aquí pueda hacer luego una línea recta. Ahora lo que hago es marcar de nuevo alrededor. Y por último, voy a hacer unas líneas verticales, empezando justo en el punto que había marcado arriba, hasta el círculo de abajo, y en el punto que había marcado arriba, hasta el círculo de abajo. De esta manera ya tengo hecho el patrón del neceser circular. Con el molde ya recortado lo vamos a pasar en primer lugar a la tela exterior, que en mi caso es esta de flores. La coloco boca abajo, es decir, el revés hacia mí, y con la ayuda de un marcador de los que luego se pueden borrar con calor, voy a pasar todo el contorno. Cuando hayáis pasado el molde a la tela, lo vamos a recortar exactamente al tamaño del molde. En este vídeo la aplicación la vamos a hacer con un remate con festón y vamos a utilizar este tipo de fliselina que es específica para ello porque nos ayuda a sujetarlo. En otros vídeos podéis ver cómo podemos aplicar un corazón igual que este, pero con puntada escondida. Usar esta fliselina es muy sencillo, simplemente vamos a calcar el motivo que queremos aplicar alrededor por el lado que tiene el papel y luego lo vamos a recortar. Con el motivo recortado es muy sencillo ahora sujetarlos. Ponemos la tela por el revés, colocamos el motivo, pues en una de las esquinitas en este caso para evitar desperdiciar mucha tela, y le vamos a dar simplemente un poquito de calor. Mirad el corazón como nos queda y ahora lo vamos a aplicar a la tela
donde queremos colocarlo. Entonces yo voy a doblar la tela para buscar el centro, porque lo quiero poner centrado en uno de los lados. La doblo en 4 y de esta manera ya tengo aquí el centro. Lo marco un poco con la mano, que me es suficiente, y tengo aquí un doblez. Y entonces yo ya sé que lo quiero poner, por ejemplo, en esta posición. Ahora lo que vamos a hacer para sujetarlo es levantamos el papel que nos ha quedado aquí pegado. El pegamento, veis que ha quedado transferido al corazón y ya lo vamos a colocar, bueno, pues en la posición donde nos parezca que queda más bonito. Y de nuevo con la ayuda de la plancha le damos calor y nos va a quedar pegado a la tela. Yo ahora voy a dar un festón a máquina con un hilo de color rojo porque creo que le va muy bien para las telas que estamos utilizando. Si tenéis que dar el festón a mano, podéis ver el vídeo de la bolsa piluca donde os explico cómo se hace. Mirad, ya he dado el festón alrededor del corazón y veis el resultado, que queda muy bonito. Os comento, si queréis ponerle algún tipo de puntilla, de encaje, cualquier cosa que tengamos que coserla entera de lado a lado y que vaya a perforar, como sucede con el festón, el momento de hacerlo también es ahora. Cuando hayáis terminado de decorar la parte exterior de lo que va a ser el neceser, vamos a preparar el siguiente sándwich. Tenemos, por un lado, la tela exterior, luego tenemos que poner con el derecho hacia nosotros, en esta ocasión es un poco diferente, va el derecho hacia nosotros. Luego tengo la guata, porque a mí me gusta que quede con un poquito de cuerpo pero blandito. Y por último, la tela de forro. En este caso, el derecho y el revés veis que es prácticamente igual. Si tuvierais derecho y revés, tendría que ir el derecho en esta parte y el revés pegado a la guata. Como veis, he cortado las piezas todas un poquito más grande que la anterior, aproximadamente como medio centímetro. Tiene más la guata que la tela de flores y la tela de cuadros tiene medio centímetro más a su vez que la guata. Con las 3 piezas preparadas, como estáis viendo, lo que vamos a hacer es sujetar todo alrededor con unos alfileres para que no se nos muevan en el paso que vamos a dar a continuación. Con la pieza ya sujeta con alfileres todo alrededor, vamos a dar a máquina un pespunte en zigzag justo al borde. Tiene que quedar todo el pespunte en la tela de flores, de manera que luego podamos recortar el exceso de guata y el exceso de tela de forro. Si no tuvierais el pespunte en zigzag, podéis dar una costura recta todo al borde como a unos 2-3 milímetros, pero siempre por la tela de flores, porque recordad que luego lo tenemos que cortar. Mirad, he acercado la cámara para que veáis el pespunte justo al borde. Ahora voy a recortar todo el exceso de tela alrededor. Supongo que quizás os habéis preguntado por qué he dejado las 3 piezas con tamaños diferentes y no las he puesto directamente todas con el mismo tamaño. La razón es que muchas veces cuando damos este pespunte, a pesar de que lo hayamos sujetado con alfileres, se nos pueden mover las piezas y en algún sitio nos puede faltar tela y en otro sobrar. Es preferible que nos sobre siempre y recortar. Mirad, así nos tienen que quedar las piezas una vez que las hemos cosido con este pespunte al borde y hemos recortado el exceso de tela. Con la pieza así preparada vamos a hacer el diseño del acolchado. Voy a hacer unos cuadrados en diagonal. Tomo la regla, busco la línea de 45 grados con el lateral de la misma y lo coloco aquí en el borde. Entonces la voy a desplazar hasta que esta línea me pasa por el piquito del corazón, porque así nos va a quedar bastante más mono el acolchado. Hago la línea y con esto tendría una primera marca con la que trazar ahora una serie de rayas paralelas. En el otro sentido voy a hacer exactamente lo mismo. De nuevo busco la línea a los 45 grados, la coloco en el borde de la labor y voy desplazando hasta que también me coincide con el pico del corazón y trazaría la otra línea. Con estas 2 líneas ya marcadas, las que pasan y coinciden en el piquito del corazón, voy a ir trazando unas líneas paralelas cada 3 centímetros y las voy a ir haciendo en ambas direcciones.
Con todas las líneas marcadas vamos a dar los pespuntes. Por la parte de abajo quiero que el hilo sea rojo y en la parte de arriba voy a poner un tostado. Ahora lo que tenemos que ponerle es todo alrededor un bies. Mirad, en los comercios podemos encontrar este tipo de tira de cinta de bies que está cortada al sesgo, la tela, es decir, en diagonal a como viene en el rollo, y esto lo que hace es que tenga una cierta elasticidad y que cuando la tengamos que coser en formas curvas como sería esta, bueno, pues se nos va a adaptar perfectamente sin generar ninguna doblez, queda totalmente bien rematado. Entonces, en este proyecto lo vamos a rematar ahora esto con una cinta de bies. Tenemos dos opciones, o comprar una al tono de las telas que nos gusten o fabricarnos la nuestra propia. Yo os voy a enseñar cómo se hace una cinta de bies a partir de cualquier tela que tengamos. Mirad, aquí tengo un cuadrado de la tela de lunares que es con la que quiero rematar el borde del neceser. Entonces, si yo corto las tiras en este sentido, no están al bies, sino que están al hilo y entonces no se van a adaptar perfectamente a las formas curvas. Si esto fuera recto, bueno, tendríamos menos problema en utilizarlas así. Yo necesito que las tiras estén cortadas en diagonal. Entonces, os voy a enseñar una forma de hacerlo mucho más rápida que ir cortando una a una. Lo primero que voy a hacer es cortar el cuadrado por esta diagonal. Cuando hayáis cortado el cuadrado por la mitad, vamos a unir las piezas, vamos a dar una costura colocándolas así y voy a unirlas por aquí. Mirad aquí en qué posición las he colocado para dar esa costura. Las tenemos que colocar una, el triángulo en la derecha, otro en la izquierda, uno boca arriba y otro boca abajo y en esta línea recta damos el pespunte. La pieza cosida tiene esta forma y la costura lo que he hecho ha sido abrirla. Ahora lo que vamos a empezar es a hacer una serie de rayas paralelas a esta diagonal, es decir, que ya son tiras que están cortadas al sesgo, a una distancia cada una de otra de unos 3,5 centímetros. 3,5 centímetros es el tamaño habitual de las cintas de bies. Si la queréis un poquito más ancha, la podéis hacer a 4 o 4,5. Las líneas que vamos a trazar es mejor hacerlo por el lado del revés porque luego nos va a facilitar el trabajo. Mirad, ya he hecho las marcas y comentaros que este último trozo me mide menos de 3,5 centímetros, entonces lo voy a cortar para luego no confundirme en el siguiente paso. Una vez que tenemos la pieza con el borde cortado, con el lado que nos ha quedado de un tamaño diferente, lo que vamos a hacer es en las dos diagonales, que sería aquí y aquí, hacer una marca a 1 centímetro del borde de la tela. Esta marca la vamos a utilizar para luego poder unir ambos lados. Con esta marca hecha a 1 centímetro del borde, tanto en esta diagonal como en esta, volteamos la pieza y vamos a colocar las dos esquinas de esta manera, haciendo como una especie de tubo. Bien, ahora tenemos que unirlo entre sí, pero si yo lo uno de esta manera no voy a conseguir tener una tira continua, sino que voy a ir cortando diferentes tiras. En este caso hay 7, pues serían 7. Entonces lo que tengo que hacer es moverlo, tiro de las dos esquinitas, de manera que la primera marca que tengo aquí la tengo que unir con la segunda y luego ya las demás a continuación. ¿Cómo lo voy a unir? No lo puedo unir tal y como está, porque si no me va a quedar torcido. Por eso he hecho esta raya a 1 centímetro del borde de la tela. Busco este punto donde tengo la línea que va vertical y la que he hecho en diagonal, este punto, y lo uno, que sería de la primera raya una vez que tengo el margen, y lo uno con ese mismo punto en la segunda marca, 1 y 2. Lo uniría aquí. Y así voy a ir uniendo los otros puntos para asegurarme la posición correcta. Dejo un momento así el alfiler y me voy al siguiente. Ya cuando tenga dos lo voy a sujetar bien. Busco este punto aquí y lo busco aquí. Y entonces ahora ya sé que tengo que coserlo de esta forma y me garantizo que las líneas, cuando las corte, como vais a ver luego, van a estar continuas. Lo vamos a sujetar todo con alfileres
y le vamos a dar un pespunte en la diagonal justo por la raya que hemos pintado, es decir, a 1 centímetro del borde de la tela. Ya dado el pespunte, fijaros que nos quedan 2 piquitos, que es por donde vamos a empezar a cortar. Lo que tenemos que hacer es esta costura abrirla. De momento la podemos abrir con la mano, luego si queremos ya plancharemos la tira completa. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cortar ya la tira por aquí. Y vais a ver que nos va a salir una tira completa hasta el final. Fijaros que tal y como hemos colocado la tela, cuando llegamos aquí a la costura, a la que está en diagonal, nos coincide perfectamente. No hay ningún salto porque lo que hemos hecho es alinear los puntos de encuentro. Mirad, ya he terminado de cortar la cinta y fijaros la cantidad que tenemos ahora mismo. Ha salido toda ya cosida y unida y lo hemos hecho de una manera bastante rápida. Ahora tenemos que planchar la cinta de bies. Si habitualmente vais a hacer muchas cintas en diferentes proyectos, os recomiendo que os compréis este tipo de embudo que facilita mucho el planchado, como vais a ver ahora. Si no es vuestro caso, bueno, siempre lo podéis planchar a mano más despacito y el resultado va a ser muy similar. ¿Cómo funcionan estas piezas? Bueno, simplemente metemos un extremo por la parte ancha, vais a ver que es súper cómodo y al tirar automáticamente me sale la cinta ya doblada, lista para plancharla. Entonces yo lo que hago es que lo coloco así, voy tirando un poquito de la pieza metálica, avanzo y veis cómo queda doblado ya en su posición y además nos va a quedar toda la cinta con el mismo doblez. Voy a plancharla entera y continuamos. Mirad, la cinta una vez planchada y enrollada queda exactamente igual que la que podemos comprar en cualquier comercio. Ahora lo que vamos a hacer es colocarla alrededor de la pieza exterior. Con el acolchado ya hecho, mirad por detrás que se aprecia mejor qué bonito queda. Vamos a proceder a colocar el bies. El bies que hemos hecho antes y que lo podemos colocar de diferentes maneras. Yo lo voy a hacer de la forma que yo llamo tradicional, que es colocándolo por el lado del derecho, dando un pespunte, volteándolo y cosiéndolo por el lado del revés a mano. Para mí esta es la forma más sencilla y con mejor resultado. El colocarlo, intentar colocarlo a la vez de esta forma y coserlo, es casi imposible que os quede bien. Por alguno de los dos lados el pespunte se os va a salir y no va a quedar alineado. Si queréis que os quede así, tenéis que utilizar este tipo de prensatelas, en el cual metemos por aquí el bies y también la tela y lo cosemos a la vez. Tiene un resultado fantástico, aunque quizás para este proyecto, al llevar la entretela, la guata dentro, sea un poquito grueso y nos cueste deslizarlo por el prensatelas. Con independencia del método que vayáis a utilizar para sujetar la cinta de bies al trabajo, tenemos que empezar de la misma manera, que es doblándolo a la mitad y marcando en uno de los lados el punto medio, que es por donde vamos a comenzar a colocar el bies. Hay que comenzar aquí porque luego va a quedar perfectamente rematado. Si empezamos en otra zona, por ejemplo aquí, luego vamos a tener que unir el bies y va a quedar aquí un remate que se puede notar. Al hacerlo aquí no tenemos ningún problema. Lo que vamos a hacer al coserlo de la manera habitual es irlo sujetando por el lado del derecho con unos alfileres a partir de este, adaptándonos perfectamente al borde de la tela. Cuando hayáis sujeto todo alrededor la cinta de bies con unos alfileres, fijaros que los he puesto en perpendicular al borde de la tela para así poder coser sin quitarlos, vamos a dar un pespunte justo por donde está el doblez de la cinta de bies, que aproximadamente es medio centímetro o 4 milímetros del borde de la tela. Con el pespunte dado todo alrededor, retiramos los alfileres y volteamos la cinta de bies. Ahora lo que tenemos que hacer es voltear la cinta de bies. Yo la voy a sujetar con unas pinzas para ahora coser. Cuando lo tengáis sujeto todo alrededor con las pinzas, lo vamos a coser. Yo en esta ocasión lo voy a coser a mano. He acercado la cámara para que lo veáis mejor. Se avanza siempre por dentro, salimos por el bies, meto la aguja a la misma altura que la he sacado y vuelvo a avanzar. De esta manera las puntadas no se van a ver.
Con el bies ya cosido tanto por el derecho como por el revés, que lo hemos cosido a mano, vamos ahora a colocar la cremallera. Mirad, voy a poner una cremallera que tiene 2 cursores. En realidad es una cremallera por metros y le he puesto 2 porque así luego para abrir y cerrar el neceser es más práctico. Tengo ahora mismo es una cremallera de 1 metro. Sé que me va a sobrar, pero el trozo que me sobre luego lo voy a volver a utilizar simplemente poniéndole otro cursor. Para colocar la cremallera doblo la pieza a la mitad y en cada una de las mitades voy a poner un alfiler para así saber dónde tengo que empezar. También en la cremallera voy a hacer una marca porque de esta manera sé por dónde comienzo a colocarla. Con la marca hecha la voy a abrir y voy a empezar a colocarla justo donde está el alfiler, pues ahí alineo la marca y entonces lo que voy a hacer es sujetarla de momento con unos alfileres. Voy a ir colocándola, como estáis viendo, con los dientes al borde y quiero llegar hasta justo esta otra marca. Con la cremallera ya sujeta con las pinzas la vamos a coser. Yo la voy a coser a mano porque no quiero que por el lado del derecho se vea aquí un pespunte al borde, aunque también podría ser otra opción. Para coser la cremallera, veis cómo están los dientes con respecto al borde. Me voy al lado del revés, tengo el hilo que sale, voy hacia atrás y avanzo sin perforar el lado del derecho y dando estas puntaditas vamos a poder sujetar perfectamente la cremallera a nuestro trabajo con un muy buen resultado. Voy a terminar de coser esta mitad de la cremallera y os enseño el paso siguiente. Mirad, ya he dado las puntadas y veis cómo queda de sujeta la cremallera. Perfectamente terminada por el lado del derecho y luego por el lado del revés os voy a enseñar cómo lo vamos a terminar. Ahora tenemos que colocar el otro lado de la cremallera. ¿Os acordáis que habíamos hecho una marca al inicio de la cremallera y teníamos el alfiler marcando la mitad? Bueno, pues la vamos a situar de nuevo con la mitad alineada con este alfiler. Aunque monte, no os preocupéis porque ese trozo luego lo vamos a cortar. Y ahora simplemente hacemos igual, la vamos a ir sujetando poniendo unas pinzas todo alrededor, dejando los dientes por fuera. Como veis, ya he cosido la cremallera alrededor de la pieza y aquí queda un poquito levantada, especialmente porque tiene una forma curva. Si fuera totalmente recta quedaría más asentada. Lo que voy a hacer es también sujetarla todo alrededor para que quede más pegadita a la tela interior. Mirad, ya he cosido aquí un poquito, veis que vamos pegando los bordes, ya no quedan levantados como en esta zona, aunque es verdad que quedan un poquito arrugados. La puntada que tenemos que dar es como os voy a enseñar. Tengo el hilo que sale por la cremallera, meto la aguja a la misma altura, avanzo por dentro, por el interior de la tela sin perforar la parte exterior y la vuelvo a sacar. De esta manera vamos a ir cosiendo todo el borde. Cuando hayáis dado las puntadas sujetando en la parte interior la cremallera para que quede más asentado, vamos a poner ya la cinta decorativa. Yo voy a utilizar un zigzag que es en color blanco. Entonces lo que vamos a coserlos de una manera particular para que quede la propia puntada parte de la decoración. Entonces yo lo que he enhebrado es una aguja con un hilo doble de mouliné en un color tostado. En esta parte no me importa mucho porque luego lo voy a cortar, empezaría así y ahora lo que tengo que dar las puntadas son siempre de la misma manera, aprovechando la parte interior de la ondita, voy a ir cosiéndolas de esta forma, voy haciendo unas costuras que me van a quedar en diagonal como estáis viendo, tengo que hacerlas al borde de la cremallera y tapando un poquito esta zona y esta, la coloco así como centrada y voy dando estas puntadas. Cuando llegue a la zona curva, lo que tengo es que ir adaptándome a la misma con la cinta decorativa. Ya he cosido el remate todo alrededor. Como veis, queda realmente muy bonito y hemos transformado una cremallera normal en una un poquito especial con este remate. Ahora lo que vamos a hacer es darle ya la forma definitiva a nuestro neceser. Entonces yo tengo la cremallera, como os he comentado, con 2 cursores. Me va a facilitar bastante ahora la terminación del neceser. Si tenéis uno os explicaré cómo se hace, que la diferencia es
mínima. Ahora lo que voy a hacer es cerrarlo. Estoy metiendo la cremallera, lo que me ha sobrado, hacia adentro, y lo que voy a hacer es cerrarlo. Lo voy a cerrar con las dos cremalleras para que me quede. Esta es la ventaja de tener dos cursores, que me va a quedar cerrado tanto aquí como aquí, porque ahora me vengo con la cremallera para este otro lado y lo cierro. Entonces tengo cerrados los dos lados, que me viene muy bien. Si no, bueno, no pasa nada, lo hacéis con este lado abierto. Hay que tener un poquito más cuidado en el paso que vamos a dar a continuación, pero se hace perfectamente también. Bueno, cuando lo tengáis cerrado, por lo menos uno de los dos lados, lo vamos a voltear y sacamos bien las esquinas de esta manera. Si se os abre, como es el caso, bajo y vuelvo a cerrar. Bien, ya lo tenemos preparado y ahora lo que tenemos que colocarlo de esta forma para dar aquí una costura para darle forma y capacidad a nuestro neceser. ¿Cómo lo vamos a hacer para asegurarnos que en ambos lados nos quede bien? Bueno, yo voy a tomar la regla. Si no tenéis la regla, lo podéis hacer con un cartón, con algo que pintéis la misma forma. Tengo aquí el ángulo de los 45 grados, por tanto, si tuvierais un folio lo colocáis así y hacemos una raya en la mitad. Lo que voy a hacer es asegurarme de que la cremallera, esta línea, está alineada con la raya central. Una vez que esté alineada, tengo que asegurarme también que los dos bordes están coincidiendo con estas líneas de los 45 grados. Como lo tengo bien, lo que voy a hacer es ahora darle la vuelta a la regla y medir. Coloco los 3 centímetros justo en el centro donde se unen las cremalleras y voy a trazar una línea que tenga los 3 centímetros en ese punto central y que llegue hasta los 6, es decir, 3 centímetros a cada lado. Por aquí voy ahora a dar una costura para darle capacidad al neceser. Voy a sujetarlo con una pinza para que no se me mueva. En el otro lado lo voy a hacer igual. Yo lo tengo cerrado y me va a ser más fácil. Si lo tuviera abierto, mirad, lo voy a abrir para que lo veáis. Pues hace igual, lo colocáis así. Y lo único que tenéis es que sujetarlo un poquito con la mano. Pero el resto se hace exactamente igual. Alinearíamos la cremallera, la parte central, aunque quede un poquito abierta, con la línea de los 45 grados, abrimos bien la tela para asegurarnos que coincide y trazaríamos una línea a 6 centímetros. Voy a dar a estas dos costuras y continuamos. Con las dos costuras dadas, lo que voy a hacer es cortar el exceso de tela, dejando aproximadamente 1 centímetro de margen. Este trozo de cremallera que me va a sobrar, bueno, pues luego lo podemos utilizar poniéndole otro cursor. Y también voy a cortar en este lado. Mirad, para rematar este corte que hemos hecho, lo que he hecho ha sido preparar unas piezas que tienen 8 centímetros de largo, es decir, 2 más que esta costura, que es de 6 centímetros por 5. Entonces lo que voy a hacer es doblar a los lados cortos de esta manera aproximadamente 1 centímetro a cada lado. Cuando lo tengamos doblado, lo vamos a sujetar aquí, en el interior de nuestro neceser. Le voy a poner unas pinzas y entonces cuando lo tengáis así, sujeto, vamos a dar otra costura por encima de la que habíamos dado para sujetar esta tela. Mirad cómo ha quedado cosido. Los bordes doblados los estamos viendo porque ahora al doblarlo de esta manera, lo doblo otra vez, doblo hacia adentro y ya volteo completamente. Entonces me queda perfectamente rematado. Lo voy a sujetar ahora con unas pinzas y tenéis, bueno, como siempre, dos opciones: o coserlo a máquina, que vais a tardar menos, o darle unas puntadas sujetando el remate. Con estas dos piezas ya cosidas en ambos lados, lo que vamos a hacer ahora es voltear el neceser para que ya tome su forma definitiva. ¿Veis? Lo que os decía, que era importante que el remate del bies quedara por aquí, por la mitad, porque luego iba a quedar totalmente oculto por la propia forma del neceser. Vamos ahora a ponerle los detalles finales.
En los cursores he puesto este detalle con la bolita y la cinta, y encima del corazón voy a hacer un pequeño lazo con la misma cinta que lo voy a sujetar con este botón de madera. Habría yo ya terminado de dar los últimos toques decorativos a este modelo de neceser. El otro modelo de neceser vais a ver que se hace prácticamente igual, lo único que partimos de unas piezas que son diferentes. En este caso son de un tamaño rectangular, tienen 22 centímetros de ancho por 20 de alto. Y he preparado un sándwich igual, compuesto por esta pieza de flores del tamaño que os acabo de decir, la guata, que es un poquito mayor, y la tela de forro, que todavía es un poquito más ancha que la guata. Ahora lo que voy a darle es un pespunte de zigzag todo al borde de la tela de flores. Con el zigzag dado alrededor recortamos el exceso de tela. Con los bordes ya cortados lo que he hecho es marcar las líneas por donde voy a colchar. En este caso voy a hacer unas líneas horizontales, es decir, en el sentido del lado de 22 centímetros, y las he hecho cada 2 centímetros. Para que me queden simétricas he hecho la primera justo en la mitad, es decir, he medido 11 centímetros desde el borde y he hecho la primera raya, y a partir de esta raya central las he ido trazando hacia arriba y hacia abajo. Las voy a acolchar con un hilo en color neutro por la parte de arriba y en color rojo por la parte de abajo. Con la pieza ya acolchada, veis los pespuntes que he dado en sentido horizontal a 2 centímetros unos de otros. Tengo que colocar ahora el bies tanto en esta parte de arriba como en esta parte de abajo, del mismo modo que lo habíamos puesto en el otro neceser. Con la cinta de bies puesta en los lados de 20 centímetros vamos a coser la cremallera. Lo vamos a hacer a mano igual que hicimos en el otro neceser. También le voy a poner por el lado del interior el remate con el zigzag. Ya he cosido la cremallera y el remate interior, veis que también queda muy bonito. Ahora lo que vamos a dar es el paso, que es un poquito diferente al otro neceser porque lógicamente el diseño es distinto. En este caso vamos a cerrar la cremallera como lo he hecho yo ahora mismo y vamos a colocar el neceser en esta posición. Con la ayuda de una regla vamos a buscar que el centro de la cremallera esté en el centro del neceser. Entonces esto nos mide justo 11 centímetros y yo tengo que poner la cremallera a 5 centímetros y medio, que es exactamente donde está. Cuando la tenga en esta posición vamos a hacer una marca por donde vamos a coser aproximadamente a 1 centímetro del borde de la labor. Lo vamos a sujetar con unas pinzas para que no se nos mueva y le vamos a dar el pespunte. Con el pespunte dado en este lado donde cierra la cremallera, corto el exceso que tengo. Y ahora lo que tengo que hacer es coser el otro lado. En el otro lado, claro, no tengo cursor, entonces lo que voy a hacer por un lado es abrirlo, porque por esta apertura es por donde luego lo voy a voltear, y lo que tengo es que volver a centrarlo a esos 5 centímetros y medio, puesto que el ancho es 11, pero lo que tengo que centrar, como veis, son los dientes de la cremallera. Prácticamente nos queda en esta posición bien. Lo voy a también a sujetar con unas pincitas para que no se nos mueva, y voy a hacer también una marca aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela, que es por donde voy a coserlo. Para los remates de estos dos lados he cortado unas piezas de 13 centímetros de largo por 5. Se cortan de 13 porque esta pieza mide 11, entonces dejo 1 centímetro de más a cada lado para poderlo doblar hacia el interior. Lo vamos a colocar de la misma manera que hicimos en el otro neceser. Con el remate ya colocado a ambos lados, lo que vamos a hacer es voltearlo. Entonces, una vez que lo tengamos volteado, vamos a sacar todo lo que podamos bien las esquinitas. Le pondremos algún detalle en la parte exterior para terminar de adornarlo. Para terminar este neceser le he puesto un pequeño lazo que lo he hecho con la misma cinta de bies, que la he doblado a la mitad y le he dado un pespunte con un botón, y he puesto el mismo adorno en el cursor. Como veis, son dos neceseres realmente bonitos, que son muy diferentes entre sí, pero que realmente llevan una misma forma de confeccionarse, solo que partimos de piezas un poquito diferentes. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.